Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy tenemos el equipo económico a tope en nuestra redacción, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo. ¿Qué tal esos viajes? Muy buenas tardes. Pues cuando son con tanta frecuencia y con tan poco tiempo, bueno, resultan un poco atosigantes, pero bueno, bien. Está también don José Antonio Gómez, que repite y que me da la impresión que la próxima semana también en este caso por la ausencia también de don Aurelio, que sigue con sus viajes importantes a lo largo de estos últimos meses, como corresponde a una persona ocupada. No son viajes de ocio, sino de negocios. No, las organizaciones en las que estamos, ya sabes que el Colegio de Agentes Comerciales de Cantabria es consejero en Madrid, en el Consejo Nacional y también en la Fundación, y entonces pues siempre a final de año se hacen estas asambleas, estas reuniones, y nosotros, uno de los 16 miembros, los 17 miembros de la Junta de Gobierno de esta nacional, de estas organizaciones, pues tienes que estar presente allí. Entonces son viajes pues que los tienes. Bueno, no pues entramos en materia y leíamos precisamente esta última semana, esta semana del puente larga, una noticia que precisamente en el programa anterior con don José Antonio y anteriormente también con Aurelio venimos machacando, porque es fundamental para el aumento del consumo y para decir que totalmente la crisis se ha acabado. Y es un informe que creo que ha sido el sindicato UGT el que ha centrado, y que creo que con bastante razón, que un 44% de los salarios declarados en Cantabria Hacienda el pasado año, en el 2016, atención, no llegan a los 1.000 euros. Y esta es una noticia que precisamente esta mañana, cuando llegamos a los estudios, hablando con don José Antonio, y me supongo que don Aurelio, que ha llegado un poquito más tarde, pues la verdad que tiene miga y es importante para empezar a analizar. Don Aurelio. Bueno, esto sin ninguna duda, nosotros lo venimos comentando, y lo que me agrada es que ya los partidos que siguen abonando la idea de que la crisis sigue ahí, pues ahora se den cuenta de que hay que, yo creo que olvidar esa idea. La crisis está pasando, pero si no pasa con más rapidez y de una manera, pues yo diría que con más agilidad, es porque los salarios son muy bajos. O sea, una economía no puede salir adelante si el consumo interno no aumenta en la medida que debe hacerlo. Por tanto, un incremento de salarios, sobre todo de las empresas medianas y grandes, porque las pequeñas, la verdad es que aunque haya pasado la crisis, siguen muy ahogadas, pero yo creo que tienen el efecto tractor que puede tener sobre las pequeñas los incrementos de salario de la empresa grande y de la empresa mediana, pues va a tener un efecto positivo real en la economía y, lógicamente, en el bienestar de la gente, ¿no? Sí, y además, haciendo hincapié en eso que dices, Gervasio, ese dato que hoy publican en los medios de prensa es un dato que están hablando de 1.000 euros al mes brutos, para que la gente lo entienda, y además por 12 pagas tan solo, cuando estamos acostumbrados a veces a multiplicar por 14 inconscientemente. Con lo cual es un dato tremendo, ¿no? Es un dato desastroso, que casi la mitad de los cántabros que tienen todavía una nómina estén en esa situación. Y va más allá de la noticia, porque además dice que el sueldo medio a lo largo del 2016 fue de 18.900 euros brutos al año. 18.900 de sueldo medio en Cantabria, bueno, apunta o da esa idea de la cantidad de sueldos que están por debajo de esos 18.900 euros, y que es un dato que, como bien dice Aurelio,
o hacemos de alguna manera, y ya lo están pidiendo porque a nivel nacional incluso el propio presidente de gobierno a los empresarios, ¿no? les conminó el otro día a que subieran los sueldos. O sea, es decir, es una realidad ya muy palpable, la gente, sobre todo los que lo sufren en sus carnes, lo saben hace mucho tiempo, pero es que ya está encima de la mesa y es un debate político que tendrían que no dejarle pasar en absoluto. Pero es un debate de profunda, de economía profunda, de ser capaces de competir con productos de mayor valor añadido. Sin embargo, a mí yo estoy un poco preocupado, porque al hablar de esto recordaba que esta semana venía en las páginas la venta de Opel precisamente al grupo PSA, de Vigo, etcétera. Bueno, pues ha traído a la fábrica de Figueruelas en Zaragoza más trabajo, o va a traer nuevos modelos, pero nos hemos descolgado, y lo he visto estos días, que pide a todo su personal fijo en la negociación del nuevo convenio no subir, sino aguantar el empleo, pero bajando los sueldos un 13%. Si esas macroempresas tan grandes se sientan a negociar con esa situación, ¿qué puede pasar de las otras? A mí me preocupa, y no sé si han caído en esa... Sin ninguna duda, es que el problema, en realidad, de que se viva hoy esta situación tan precaria del trabajador, está apoyado en esa idea que quieren que permanezca, de que estamos en plena crisis. La gran empresa, que durante la crisis, ahí sí que ha habido responsabilidad por parte de los sindicatos, han sido 10 años de apretarse el cinturón, prácticamente de no reivindicar, no ha habido movilizaciones, ha habido ahí un ejercicio de responsabilidad importante. Y el obrero, claro, ha caído, el trabajador le ha caído su salario de manera tremenda. Lo que sí se esperaba era que en un momento en que las cosas empiezan a mejorar, que por ejemplo la industria automovilística está vendiendo mucho, es la que en este momento yo creo que tiene mejor situación económica, que esta gente salga ya de esa idea de que hay que seguir manteniendo los salarios que se establecieron en plena crisis, ¿no? O bajarlos, entonces. O incluso, bueno, lo de bajarlos. Hay una cosa que le pasa, que sí es cierto a la empresa española, y es que hoy, en el resto de los países desarrollados de Europa, la productividad es infinitamente mayor, pero no por causas imputables al trabajador, sino por la tecnología que se aplica en las empresas. En España debería aumentarse por 3 o por 4 la capacidad productiva de cada trabajador. Sería la manera, y luego fabricar productos que se vendan, porque claro, si fabricamos mucho, pero luego no tenemos mercados, ¿no? O sea, también hay que pensar que España, aunque es Europa, pero en Europa no todo el mundo está en la misma situación. Aquí tenemos un ingeniero de camino, como es don José Antonio Isalex. Sin embargo, que hay empresas en un sector concreto, que son el de las infraestructuras, que son de las mejores del mundo, sin ningún tipo de dudas. ¿Por qué eso no sucede en otros sectores? Sí, bueno, y de hecho esas grandes empresas, como bien dices, esos grandes grupos ya holding empresariales, han tenido que buscarse durante estos años todo su negocio y cartera fuera de lo que es el negocio de España. Y hoy en día sigue siendo así. Hay que recordar que todos estos ajustes del déficit, que lógicamente el gobierno ha tenido que hacer, guiado por Europa y porque el sentido común así lo dice, donde más se ha metido el diente, donde más se ha incidido en recortar gasto ha sido en el gasto inversor. El gasto inversor en obra pública, que todos recordamos lo que fue el decenio de los 90 y finales de los 80, en los que se transformó España a nivel de obra civil, con toda su red de autopistas, no hablamos de la red de AVE, todo eso se ha pegado un frenazo tremendo. Las empresas grandes, esos holding, han tenido que ir a buscarse el negocio y de hecho lo han encontrado en Sudamérica, en Europa, en Oriente cercana, ¿no? Pero quería yo decir, hablando de la productividad, y lo hablamos en el anterior programa, que es que no tenemos que olvidar que si es así, y confiamos en que sí, que desde finales del 13 estamos saliendo de esta larga crisis que duró casi 8 años, no tenemos que dar la espalda a todo lo que es inversión en investigación. Claro, es que... O sea, no podemos tener unas fábricas que se distingan de lo que es la tecnología de puntera en Europa, porque eso va a hacer que la competitividad, no por mano de obra, sino por falta de recursos técnicos, se agudice. Es el problema, evidentemente. Y este es un problema de verdad de una gravedad importante, porque vemos cómo España está exportando bien, pero, y lo decíamos, estamos repitiendo una parte del programa del otro día, el consumo interno no despunta lo suficiente
para incluso crear más empleo, que es lo fundamental, vamos. Incluso esto se está dando en países que no tienen este problema, esta situación económica como es la española. Alemania, su crecimiento lo está apoyando mucho en el consumo interno y están en la misma onda de incremento de salarios para mejorar la economía. No hay ninguna posibilidad por otro camino. Y cuando hablamos pues, de lo que dice José Antonio, pues efectivamente es así. Estamos viendo aquí el Centro Hidrográfico del Norte que, en fin, que emplean unos sistemas avanzados, pioneros y tal, que están trabajando a tope. Yo me decía no hace mucho tiempo el rector de la universidad, que porque esto está bajo el amparo, bajo el paraguas de la universidad, decía que tienen para 4, 5, 6 años ocupado todo su tiempo. Sí. Y siguen trabajando e investigando, porque ahora están haciendo, ahí por la zona de Liébana, están haciendo nuevas investigaciones. Y luego, por ejemplo, usted decía, hay sectores que trabajan muy bien. Pues tenemos aquí, por ejemplo, el sector de estos elementos de complementos del automóvil, como Talleres Orán y otros talleres. Tenemos elementos como es el trabajo en barcos, como son los astilleros, que creo que son industrias que deberían ser también... esto es. Pero mire, hablando ya de los astilleros, le puedo dar datos. Sin embargo, se está empezando a encontrar, aunque siguen compitiendo por su calidad, con problemas muy grandes. Y vamos a entrar en el tema de la homogeneización en la Unión Europea, pero también el laboral. Es decir, hay países del antiguo este, bueno, no, el este sigue siendo, pero de lo que era antigua Unión Soviética, Polonia, etcétera, que están siendo grandes competidores de España. Todavía tienen salarios aún mucho más bajos, en torno al 40 o un 50%, más bajos que en España, y ya con gente muy preparada, porque han tenido buenas universidades, que están quitando trabajos a empresas españolas por bajadas de precio insoportables debido a los costes. Con eso me da pie a entrar. Eso, más la no existencia de homogenización fiscal, no está siendo una clave en que la Unión Europea no acabe de ser esa zona que todos deseamos. Claro, mira, me viene bien lo que dice Gervasio, porque yo que he estado hace 3 o 4 meses en Polonia, por primera vez no lo conocía, un país que no conocía, me he dado cuenta que efectivamente los sueldos son más bajos, pero es que la vida es la mitad de la vida en España. Entonces, aquí queremos jugar a las grandes ligas de Occidente con sueldos parecidos al sueldo del polaco. Entonces, insistiendo otra vez, como empezamos el programa, con que la mitad de los cántabros tienen un salario por debajo de 12.000 euros brutos al año, a esa gente no le podemos pedir que se rasque el bolsillo para consumir en nada, porque lo milagroso es que esta gente esté llegando a final de mes, como digo, con 12.000 euros brutos al año. O sea, totalmente de acuerdo. Aquí nos estamos encontrando, efectivamente, estamos hablando de la competitividad de las empresas, de los costos, pero si hablamos, por ejemplo, de un factor que incide de una manera notable en la producción de la empresa, que es la energía, resulta que tenemos poca y cara. Si esto lo trasladamos a las familias, pues nos encontramos en las mismas. Si usted dice, José Antonio, que trabaja la cuestión de la vivienda, si usted ve que hoy cualquier ciudadano, si tiene una vivienda alquilada, pues tiene que pagar pues casi el 50%, se eleva en vivienda de esta cifra que dices tú que ingresan, y que es así, que ingresan al año. Y se eleva otro 20 o 30% en el pago de la luz. Así que ya me dirás con qué come o cómo vive en el resto. Hoy en España se está dando un proceso que yo creo que lo hace en este sentido, si nos ponemos, puede que parezca un poco exagerado, pero que lo hace inviable. Y es la relación entre costo de la vida e ingresos de la gente. Hay dos países en las estadísticas muy similares, un poquito mejor Italia, pero no mucho, Italia y España, que están en una zona muerta entre los grandes países de Occidente, con salarios altos, y los salarios, y perdón, no lo digo por insultarles a ellos, porque luego la vida también es más barato, basura de los países del este, ¿no? Entonces tenemos dumping fiscal con países como Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Malta, con impuestos de sociedades mínimos, que me parece fenomenal, y que están dentro de la legalidad europea. Y por otro lado tenemos también dumping social, con salarios muy por debajo. Tiene que haber homogenización en todo. Sí, la Unión Europea tiene que hacer un esfuerzo tremendo en homogenizar
todo este tema, porque si no estamos creando pseudoparaísos fiscales dentro de nuestra propia Unión, lo cual, vamos, es impensable. Entonces yo creo que ya está habiendo a nivel europeo proclamas de diferentes políticos. Yo creo que incluso el presidente del gobierno... Macron y Rajoy en la última reunión han propuesto la homogenización fiscal, pero que hay una serie de países que quieren seguir teniendo unos bajar y otros subir, porque sería un reequilibrio de... Pero claro, ahí están los egoísmos nacionales. Hay tiene mucho trabajo por hacer, porque si queremos una Unión Europea, lo hemos dicho en más programas, hay que hacerlo no solamente para que todos manejemos el mismo billete de euro, sino para que tengamos de verdad una Unión Europea económica, fiscal, no ya política, que sería una cosa mucho más a largo plazo, pero que menos que económica y fiscal, y hay que perseguirlo. Lo que pasa es que la realidad es tozuda. O sea, aquí hablamos, bueno, vamos a parecernos, o sea, por decreto no se consigue. No. Hace falta otra realidad. A mí me hace mucha gracia que está hablando ahora el señor Sánchez, que no me parece mal, blindar por decreto la Constitución, derechos sociales, todo. Y digo, bueno, pero si también está el derecho a una vivienda digna en la Constitución. Usted puede decretar, pero si no tiene dinero, pues todo se queda en palabrería barata. Y es que yo no sé cómo se puede engañar a la gente o engañarse uno mismo. Podemos garantizar que todos los españoles tengamos un salario por ley de 3.000 euros al mes. Pero si no hay dinero, no se va a garantizar. Es que eso es lo que pasa. ¿No tiene la Constitución española que el derecho a la vivienda está blindado? Claro, ¿Tiene todo el mundo vivienda? Pues no, porque hay una serie de circunstancias y de injusticias económicas y de fallos estructurales. Sí, pero a veces es lo que vende y lo que importa es el mensaje, el gran titular, en el que dices eso y te quedas casi que lleno, y luego nadie desciende a la letra pequeña, donde te das cuenta que muchos de los mensajes que se lanzan son inviables. Lo sabe que los lanza, porque lo sabe, que no... Y lo sabe mucha gente. Lo que pasa es que hay muchísimas más otra gente que quiere creérselo, y así vamos. Pasa lo mismo con el salario social. El otro día salían los números, don Aurelio, y realmente subía el gasto público que llevaba a España a la quiebra casi en un año. Claro, bueno, es que es imposible, ¿no? O sea, lo que se pretende es imposible. A lo mejor era mucho mejor orientar esos recursos pues a lo que decía José Antonio, hacia investigación. En realidad yo diría que en vez de comerse los panes y los peces, pues sembrarlos y a ver si hay cosecha, ¿no? Que es lo que aquí se está haciendo. Las cosas por decreto, ¿cuántas veces llevamos cambiando pues durante toda la crisis? Llevamos 12 años cambiando el modelo productivo en España. Seguimos con el modelo productivo. Todos estamos esperando que la construcción despegue para poder seguir por ahí, y lo mismo con las demás actividades, ¿no? No se puede hacer por decreto. Y luego también hay una cosa que yo creo que ya es un mal también de los políticos españoles. Se han acomodado a unas formas, creen que ese discurso que lanzan, a lo mejor es también por la apatía nuestra, que ese discurso que lanzan, con eso ya han cumplido, lanzamos el discurso y a ver dónde tenemos que cobrar, es un poquitín la forma en que trabajan, pero no se llevan a efecto realidades. O sea, cuando se habla de parecernos a otros países, pues claro, los que tenemos familiares, hijos, pues trabajando en esos otros países, en Suiza, Dinamarca y esto, dices, pues si estamos a 1000 años luz de esto, ¿no? Y hace unos días estábamos aquí hablando de la formación, y las empresas necesitamos profesionales con un sentido práctico ya no solo los universitarios, que salen con una formación teórica grande, sino la formación profesional. Pero claro, la formación profesional, hoy los que hay un porcentaje altísimo también en el paro. Y los salarios nos movemos en los 12.000 euros con suerte, ¿no? Esto no pasa en Europa, donde los universitarios, donde tienen verdadera necesidad de universitarios, y donde los universitarios españoles, los ingenieros españoles, tienen grandes oportunidades porque están siguiendo ese modelo de formación profesional, por ejemplo, en Suiza, donde empiezan a trabajar en las empresas cuando están en primer año de carrera, y hay un porcentaje altísimo que no termina esa carrera, sino que ya se ubica en la empresa. Llega un ingeniero español y tiene todas las oportunidades del mundo, y además muy apreciados por la formación que reciben en el país. O sea que quiero decir que aquí tenemos una especie, unos mantras que yo creo que tenemos que ir olvidando y empezar a valorarlos. Don José Antonio. Efectivamente, yo pienso como Aurelio, la Universidad Española es una universidad de nivel. Lo que pasa es que diluidos o inmersos en esa crisis ya tan larga en España, en este pensar que es muy español también, de que quizá lo nuestro es peor y lo de fuera es mejor,
devaluamos ese valor de ese potencial. Luego ha habido una masificación tremenda del tema universitario en España, que no se ha analizado debidamente, pero yo recuerdo al acabar la carrera que había 5 escuelas donde poder terminar, hoy hay 30, no, 32, no me quiero equivocar. Y entonces, claro, todo se ha masificado. Al masificar, todo se devalúa, pierde valor, y lo cierto baja es que la calidad del profesorado muchísimo. Hoy el alumno universitario es curioso porque no pasaba hace 30 años, cuando quiere empezar la carrera ya está el chaval de 18 años pensando qué salida profesional va a tener cuando termine, cosa que en los años 80 era impensable, ¿no? Y desgraciadamente estamos en esa situación. Hemos tocado palos, yo creo, de bastante peso, que deberían de los políticos sentarse, meditar, consensuar entre ellos, porque tenemos que dar cambios importantes de rumbo. Bueno, vamos a hablar de 2 temas que nos quedan, que no quisiera que afectan directamente a Cantabria. Uno, el proyecto de la mina de zinc, que desde luego, si se cumple lo que dicen los inversores, puede ser como un regalo, pero vamos, eso sí que es un gordo de la lotería con premio extraordinario. Se hablan de 2.000 empleos y desde luego sería algo magnífico para la comarca del Besaya y por supuesto para toda Cantabria, don José Antonio. Sí, bueno, yo aquí seguro que Aurelio sabe más porque yo lo sigo por la prensa y Sí, me quedo maravillado de que efectivamente tenga ese potencial la mina de zinc. Ojalá sea así, todos vamos a estar un poco a la expectativa y a esperar meses en los que todo cuaje y se produzca lo que realmente nos están vendiendo. Que y con inversión privada, con inversión privada. Que eso es Tremendo, muy importante, si tremendo. eso se llega a hacer, Tremendo. que no tenemos por qué dudar. De momento. Ojalá así sea. Yo creo que si una cosa está haciendo Popular Televisión es poner permanentemente en valor el potencial enorme de la región. Nos estamos limitando mucho a las ciudades. Aquí se habla de Santander de Santander y Torrelavega, pero venimos hablando, yo creo que no hay programa en el que no hablemos del enorme potencial que tiene la región, los puntos fuertes de la región. Y yo creo que siempre hemos hablado, o lo hemos comentado, sin tener tampoco una idea, en fin, de que eso podía surgir, pero la realidad también está ahí, como es esto, como ha sido la minería, como es la reforestación, como es todo lo agrícola y ganadero. O sea, quiero decir que tenemos una serie de puntos fuertes que podían ser la base económica de despegue de esta región, pero vamos, de una manera espectacular, porque es lo que está haciendo en otros países europeos. Hoy si nos ponemos, pues Dinamarca no es un país que tenga grandes cosas, y si hablamos es una extensión pequeña, además no tiene ni de lejos las características ni las posibilidades de Cantabria, pero está absolutamente abandonada. Si hablamos de montes, que tienen una riqueza tremenda, montes y praderas. O sea, si hoy los gobiernos devolvieran a los pueblos, a la gente del pueblo, a los ayuntamientos, el uso y el disfrute del monte, esto iba a ser espectacular. No íbamos a tener incendios, iba a ser un monte cuidado, se iba a desarrollar la ganadería de una forma notable, pero es que resulta que está prohibido todo el acceso y el movimiento en los montes. Bueno, árboles. El proyecto de zinc. Árboles no hay. Que no tenemos mucho tiempo, tenemos que hablar de otro asunto. Y lo del zinc puede ser muy notable. Se está hablando, puede que a lo mejor exagerando un poco, porque hay esa tendencia, ¿no?, al triunfalismo cuando surge una cosa de este tipo. Pero bueno, si no son 2.000 empleos, aunque sean 1.000, aunque sean la mitad. Pueden ser 1.000. El zinc es una materia prima en este momento que se paga bien y hay necesidad de ella porque ya son muchos las salidas que esa materia prima tiene. Yo creo que tiene un gran recorrido. Un gran recorrido. A mí me parece extraordinario. Y o sea que lo que dicen, sí, se puede perfectamente ajustar. Yo también en todo este desarrollo también pediría los ecologistas estarán siempre en ese papel de reivindicar, de que esto no, de que afecta, en la parálisis. Tal. Pero yo lo que sí pediría al gobierno que gobierne y que si hace normas y hace leyes, que las haga bien, de tal manera que luego no le puedan llevar a los tribunales, un abogado listo le haga parar un proyecto de la importancia que puede tener lo del zinc. Bueno, y vamos a hablar de otro asunto que yo creo que las evidencias a veces negarlas es absurdo, porque lo vemos todos. Es verdad, y yo creo que es justicia, que Cantabria ha tenido un déficit, y tiene todavía, de infraestructuras, de abandono de años, décadas. No voy a decir de siglos, pero sí, igual casi. Sin embargo, hay que decirlo que
desde la llegada del señor Íñigo de la Serna al Ministerio de Fomento, está habiendo un reguero de inversiones, pero hay algunas que se van. Por ejemplo, yo veo cómo está levantada la vía entre Orejo y Liérganes. Sí. Están llevando en autobús, se está levantando y se está poniendo vía nueva que cuesta unos cuantos millones de euros esa inversión. La vía hasta Reynosa, ya está acabado el tramo Reynosa-Torrelavega. La catenaria. Ha salido licitación en la obra de Raos. Bueno, se está trabajando en el puerto de Santander, en el nuevo muelle de Raos. Están ya trabajando, que es una inversión de unos cuantos millones. También es del Ministerio de Fomento. Bueno, me dejo muchísimas cosas. Yo creo que negarlo es equivocarse. Esa es una opinión por mi parte humilde y lo mismo que decimos, que anteriormente no se movía ni una hoja y que todo lo que venga es justo, negarlo también es que es como ponerse una venda delante, don Aurelio. Yo creo que lo hemos comentado, que el hecho de que haya llegado Íñigo de la Serna al Ministerio ha sido, pues efectivamente, vamos a emplear un término, se nos ha parecido a la Virgen. De eso a mí no me cabe ninguna duda, porque ha llegado una persona, primero, que está comprometido con Cantabria, lo está demostrando, que los proyectos, que las ideas que tiene, aquí ha demostrado que las pone en marcha. Yo no recuerdo un solo proyecto que haya tenido para Santander que no se haya puesto en marcha y que se haya hecho con mucha rapidez. Y ahora tiene proyectos, hay licitaciones, lleva solo un año en el gobierno y se le está negando el pan y la sal. A mí me parece que negar las inversiones que se han hecho y los proyectos que hay, porque claro, se están haciendo inversiones, pues todas aquellas que se vienen 40 años reivindicando, que es la llegada si no del AVE, por lo menos el tren de alta velocidad, se ha puesto en marcha, hay licitaciones. Yo creo que hoy toda la ciudadanía de Cantabria lo cree, menos quienes deberían creerlo mejor que nadie, parece que les gusta creer polémica. Ya terminó. Entonces, a mí me parece que estos proyectos que tiene se van a cumplir. Yo el otro día nos invitaron también a la presentación de estas acciones sobre el tren de cercanías. Eso es importantísimo, porque mire, en este momento se ha dejado prácticamente de usar el tren de cercanías, que era muy utilizado por toda la gente que venía de la provincia a trabajar a Santander, pero llegaban tarde, entonces han buscado alternativas. El hecho de que ponga en marcha esto a mí me parece que es una de las acciones más positivas que se pueden hacer. Y esto, en vez de criticarlo, hay que alimentarlo, hay que apoyarlo y felicitarle porque lo está haciendo. Voy a ponerles un ejemplo, un proyecto que en Justicia, y me acuerdo, que fue delegado del Gobierno por el Partido Socialista de Sánchez, no me acuerdo ahora del nombre, una magnífica persona, por cierto, tenía en su proyecto y me decía una obra, fíjese, estamos hablando de hace 9 años o 10 años, las luces de aproximación en la cabecera 29 del aeropuerto, sobre una parte de la ría. Y esto es importante, pues esto supone también unos cuantos millones. Bueno, pues han pasado los años y ahora, en estos días, o se ha adjudicado esta semana o se va a adjudicar la obra ya. La obra, es verdad que los trámites se hacen mal. Es decir, esto es un ejemplo. Puedo hablar de lo de Raos, lo del museo de Enaire, que va a suponer un antes y después de visitas en Santander, que trae todas las obras que tiene AENA en todos los aeropuertos por ahí desperdigadas y van a estar durante 20 y tantos años en Santander. Bueno, es que hay cosas que hay que ponerse a favor de ellas, no discutir la verdad, lo que parece evidente. Otra cosa es que haya siempre puntos flacos en los que me parece muy bien que se critique por parte de los grupos diferentes. Yo creo que la verdad hay que siempre defenderla, diga quien la diga. Hemos dicho, la obra de Zinc, eso sería para Cantabria una cosa maravillosa, pero también decimos, esto también es maravilloso, ¿no? Bueno, los que hemos tenido suerte de trabajar cerca de nuestro exalcalde y ahora ministro en el ayuntamiento, no estamos sorprendidos de esta dinámica de Íñigo de la Serna, porque sabemos que es un hombre con una capacidad de trabajo brutal, sin hacer de menos a anteriores ministros de Fomento, que no he tenido suerte de conocer a ninguno. Íñigo se puede igualar al mejor de cualquiera de ellos, ¿no? Va a ser un hombre, y además yo que conozco a gente en Madrid, en el ministerio, y cuando supimos de la noticia del nombramiento, medio en broma, pero medio en serio, yo le dije, os vais a enterar lo que os mandamos para allá, porque el ritmo de trabajo que vemos ya, que ha impuesto en el ministerio, es el que va con su persona. Y yo creo que las personas no cambian por el hecho de ser alcaldes, por el hecho de ser ministros, y lo va a notar Cantabria.
es verdad un maná del cielo que nos ha caído, una inmensa suerte que es muy difícil porque ministros en España hay muy pocos y que haya sido uno para nosotros. Y lo vamos a notar en el resto de años que están por venir. Y una cosa porque además José Antonio es especialista en ello, trabaja en ello, una de las cosas que se han hecho importantes, lo digo porque hoy parece que le quieren quitar importancia apoyándose en una cosa que no es cierta, y es la promoción de la vivienda social. A mí me parece extraordinario la labor que se está haciendo, y por ejemplo cuando ha surgido este problema con la anulación del Plan de Ordenación Urbana de Cantabria, que hay 70 viviendas que ya estaban adjudicadas y que me parece que era importante, están diciendo, no, es que esto hay que cuestionarlo porque dicen, porque hay mucha vivienda. Vamos a ver, eran 70 viviendas y se presentaron cerca de 2.000 peticiones, lo cual quiere decir que 1.200 o 1.300 personas necesitaban una vivienda, y que hoy se quiera limitar la promoción de la vivienda social apoyado en falsedades de este tipo, pues me parece... Y la vivienda social es una vivienda que la puede pagar el Un día hacemos un monográfico de esto. Y ya para acabar, y ya digo que me parece muy bien que se aprueben los presupuestos de Cantabria, va a haber algunas modificaciones, yo creo, a la baja, y a mí, pues sí, apoyar que se aprueben los presupuestos. Yo, no serán perfectos, pero lo que no entiendo, y en esto no entiendo al Partido Popular en esto, no entiendo a Ciudadanos, y muchísimo menos entiendo a Podemos, en no haberse sentado con el gobierno por si está fulanito o está menganito. Creo que Cantabria necesita los presupuestos y que los apruebe con el señor Carrancio, que cambien la ley y que digan que las actas son de los partidos. Se acabó el problema del transfugismo, pero si no, que lo digo además absolutamente convencido, si no, que si no se sienten y digan, los aprobamos nosotros, pero lo que no puede ser es estar con el perro del hortelano. Así que yo siempre a favor de que haya presupuestos, esté el PP, el PSOE, prefiero unos malos presupuestos, que no digo que estos lo sean, serán regulares, perfeccionables, que no haya presupuestos. Don José Antonio, muchísimas gracias por haber estado. Hasta el próximo viernes, ya hay un plazo. Muy bien. Y don Aurelio, usted que tiene la maleta, de verdad que no puede ser, es que son muchas bajas. De viaje, me coincide el viaje y además coincide la fiesta anual de los agentes comerciales, es también el viernes. Pero bueno, el problema es que yo voy a venir de Madrid con el tiempo justo para... Vale, pues le esperamos la siguiente semana. Y a ustedes, pues lo que les digo siempre, paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.